Y habíamos quedado en hablar con Darío Del Arco, que es periodista, obviamente, con mucha trayectoria en los medios, un analista político de muchos años y tiene el programa en nuestra emisora. Y habíamos quedado a Exactamente. volver a hacer el análisis con él y gentilmente nos vuelve a acompañar porque no tuvimos tanto tiempo, ahora tenemos 10, 15 minutos para charlar con él. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Martín Hauser, Mantamara 40 te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Martín. Buen día, Tamara. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo en orden por suerte. A punto de salir para la radio. Me imaginé, pero queríamos, disculpame que te molestemos de vuelta, pero como había estado interesante el tema, pero estamos en el medio de la contienda, hoy con un poquito más de tranquilidad, ya pasaron 6, 7 días, 6 días ya del acto electoral. ¿Cómo estás analizando la semana posterior? Bueno, la verdad que ha sido una semana muy, pero muy agitada, ¿no es cierto? Los resultados poco esperados en cuanto a la posibilidad de que ganara Sergio Massa con los guarismos que tuvo, ha generado una verdadera revolución en lo que es Juntos por el Cambio y a la propia Libertad de Avanza, porque ni siquiera la gente de Milei esperaba un resultado de esta magnitud. Claro. Juntos por el Cambio a punto de implosionar, o ya ha implosionado, con un sector del PRO, como Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Grindetti, Ritondo, que han apoyado o han manifestado su apoyo a la Libertad de Avanza y a Javier Milei, las reuniones que se han dado los días martes y miércoles en la casa de Macri, en la casa de Bullrich, en el hotel de Milei, para tratar de cerrar un acuerdo electoral, Sí. que a uno lo lleva a preguntarse, ¿no es cierto?, si tantas coincidencias dicen tener ahora, ¿por qué no explotar esas coincidencias antes de lo que fueron las elecciones, de la primera vuelta, como para llegar a unificar lo que era al menos la fórmula de la provincia de Buenos Aires, sabiendo que una victoria de Axel Kicillof iba a potenciar mucho los resultados en favor de Sergio Massa. Pero bueno, el PRO ha quedado dividido, Macri, Bullrich, Grindetti, Ritondo, Santilli por un lado, el resto del PRO con el propio Horacio Rodríguez Larreta y otros tantos por otra parte, y Juntos por el Cambio ya en estado de ebullición, con una Unión Cívica Radical que se muestra en su mayoría mucho más proclive a darle un apoyo a Sergio Massa que a ir con los libertarios, y esto lógicamente ya nos muestra un Juntos por el Cambio que dejará de existir, cambiará las formas, cambiará el nombre y eventualmente el tablero político de la Argentina, en función de lo que pueden llegar a ser los resultados, también podrían llegar a ser diferentes. Ya no estamos hablando Sí. de dos coaliciones, sino de algo mucho más repartido y algo más dividido, ¿no? Darío, ahora bien, entonces la alianza entre los radicales, la coalición cívica y este tipo de ideología en Juntos por el Cambio era bastante frágil, bastante endeble, pero yo te hago esta pregunta porque yo City de la mañana me puse un poquito nervioso porque uno viste que está en todos los WhatsApp de clase media, yo no soy un muchacho, yo estoy en clase media para arriba, hablo de frente, en los clubes que voy, todo es medio para arriba. Ahora, la gente se tiró más para... Yo creo que la gente de clase media se tiró más para el lado de lo que hizo Macri con Patricia Bullrich y por eso lo habrán hecho. Si no, no se hubiera metido Patricia Bullrich sin consultarle a nadie. Dicho esto, ahora, la otra parte de la coalición. Yo durante 20 años, y cuando no era periodista y me dedicaba a otra actividad que me sigo dedicando, escuchaba, es lo peor que hay este gobierno, los kirchneristas, narcotraficantes, delincuentes, ladrones, truchos. Y ahora no tomás una posición clara. No lo puedo creer, Darío, por eso quiero tu análisis. Que no tomás una posición clara ahora. Esto es blanco o negro, flaco. No lo están entendiendo que es blanco o negro. Es blanco o negro. Aunque el otro no te guste y sea un esquizofrénico y tengan que ir a un psiquiátrico, optás por un psiquiátrico o por la otra parte. Por algo tenés que optar. Bueno, sí, evidentemente. Lo que pasa es que ha habido mucha hipocresía por parte de muchos dirigentes, también en sus discursos. Siempre siguieron manteniendo vías. Bueno, el caso de Gerardo Morales es el más claro, ¿no es cierto? El gobernador de la provincia de Jujuy, los lazos con Sergio Massa son y vienen de hace muchos años, pero es llamativo, como vos decís, que un partido que ha dicho en reiteradas ocasiones Claro. que había que terminar con el kirchnerismo, que había que terminar con la corrupción, que había que proponer un país diferente, que hoy por hoy, ante la adversidad de los resultados, pegue un salto como para acompañar a esta figura de Sergio Massa, que uno no entiende cómo, con una inflación de 140%, 12,7 en el mes de septiembre, una Argentina sin combustible, una Argentina sin insumo para la medicina, una Argentina con góndolas vacías, una Argentina con los precios que se disparan, una Argentina con escasez de algunos productos. Bueno, pues si vas a comprar, por ejemplo, arroz, no conseguís que tenga la competitividad que tiene.
Digo, Sergio Massa tiene muy claro desde hace muchos años que quiere ser presidente, tiene un proyecto político, y en ese proyecto político encontramos algunos condimentos y algunos elementos muy parecidos a los de Néstor Kirchner, y en ese plano, bueno, no es Claro. casual que haya salido desde el primer día o desde las primeras horas después de los resultados hablar de la unidad nacional, tema que ya había metido sobre el final de la campaña, un gobierno por los mejores, tratando de seducir a quienes hoy por hoy están ahí, ¿no? ¿Para qué lado juego, para qué Claro. lado voy? Está propiciando una transversalidad, como lo hizo Néstor Kirchner ante la sanción debilitada con solo el 22% de los votos, para tratar de cooptar no solo radicales, sino gente que tiene que ver con otros espacios que llamativamente, y muy bien como vos decís, hoy parece ser que se han olvidado de mucho de lo que Y decían. sí, Y respecto de la postura de Patricia Bullrich yo creo que fue al frente de manera apresurada, empujada un poquitito por el propio Mauricio Macri, un Mauricio Macri que detesta, que odia a Sergio Massa, desde que lo subió a la comitiva para llevarlo a Davos y lo presentó como el futuro presidente de la Argentina. Bueno, ya en el viaje habría advertido algunas maniobras de Massa, según Macri, que no gustaron, a partir de ahí el término ventajita, y hoy por hoy Macri siente que lo peor que le puede pasar a la Argentina, pero también lo peor que le puede pasar a él en términos personales, es una victoria de Sergio Massa, porque no solo políticamente lo complicaría, sino que también algunos estiman que se removerían algunas causas judiciales contra Macri que lo llevarían a desfilar por Comodoro Pi en caso de un gobierno del ex intendente de Tigre, ¿no? dos preguntas más, las dos últimas. Una de calle. Yo que camino un poquitito la calle, Florencio Varela estuvo en el centro, hay unos papeles. Ahora, te digo por el tema de la campaña de la oposición y de Milei. Milei lo logró, desplazó, porque el que critica que Marra, miralo a ese Marra, mirá a la diputada, ¿cómo era Tamara? Lemoyne, no Lilia, sé cuánto. sí. Sí. Esa, está bien. Para mí, igualmente, el objetivo lo logró. 29,4 y se fue a 30, es verdad. Pensaron que iba a despegar con más puntos, pero logró. Desplazó a un partido con estructura a nivel país, lo desplazó y salió segundo. Así que estos chicos que andan en redes sociales le dieron una fuerza a Milei inusitada, con este que parece un rockstar, con la peluca y le ponen apodo. Lo logró el 30% de muchos pibes y algunas personas más grandes, logró y lo logró, no puedo criticar nada. Ahora bien, lo que estoy notando que más aprovechó para que no se mueva el 30% Milei, por ejemplo, Florencio Varela, 11 y Constitución, tuvo en 3 lugares. Veo unos papelitos, no le falta campo a la pebeteada esta de Milei, a estos chicos que deben ser todos jovencitos, sub 30 o sub 35, no le falta un poquito de campo, porque yo creo que los 7, 8 puntos que creció, o más todavía Massa, tienen que ver con papelitos que veo que dicen Milei colectivo 1200, yo 56, te va a vender los órganos, y la gente pobre, desprotegida, que necesita que la cuiden, porque necesita que te cuiden. O te crees que la cabeza de los seres humanos, hacerlos libres, es fácil. Vos querés ser libre, sí, uno que estudió, que tuvo el presidente como nosotros, y tener un cerebro libre, y pensar diferente, sí, pero ¿cómo haces para ser libre? Ahí no hubo hacer libre una persona que tiene problemas, que le cuesta, y viene este Milei, y me va a desproteger a mí, a toda mi familia. ¿No tiene que meterse ahí adentro ahora, Milei, a ese campo, a laburar? Bueno, yo creo que estás marcando algo que tiene que ver con el nudo de lo que ha sido la campaña de Milei. La campaña de Milei se basó en su carisma, las apariciones, a las caravanas, en pocos discursos, en pocas conferencias de Claro. prensa, sí en hacer algunos medios donde no se lo vio demasiado favorecido para algunos enojos que se suscitaron. Y lo que tenemos que recordar es que Javier Milei tiene poco más de 2 años en la política, y la gente que lo sigue y que lo vota pareciera como, a ver, vos no lo dijiste, pero lo voy a decir yo, pareciera estar bastante verde todavía. Más allá de la campaña de Milei con estas apariciones de él, porque él es la verdadera figura, no ha tenido un hilo conductor en lo que es su discurso, y eso es lo que están tratando de buscar sus asesores y su equipo de campaña para este tramo final de las próximas 2 o 3 semanas. Han aparecido como dirigentes o como voceros demasiado verdes, sin capacidad de responder a algunas trapisondas y triquiñuelas del gobierno, de un Massa que se juega a todo o nada, que promete, que gasta plata del Estado, que usa las herramientas del Estado, que no tiene ningún problema en Claro. ponerte los carteles en las
manifestaciones de colectivos o de trenes respecto de cuánto valdría el boleto si no está él como presidente. Y bueno, todo esto tiene que ser rebatido, pero tiene que ser rebatido en el marco de un discurso finamente pensado, coherente, en el que todos digan lo mismo, y no que aparezcan voces discordantes como aparecieron en los últimos días de la campaña, verdaderamente. Y me parece que, bueno, en esto suma y ayuda un poco en la aparición de sectores del PRO ligados a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, sí, porque no solo le van a aportar a Javier Milei lo que necesita de manera desesperada e imperiosa el próximo 19 de noviembre, como es la fiscalización, sino también algo más de coherencia en lo que puede llegar a ser su discurso. No fue casual, Martín, no fue casual, sí, que Patricia Bullrich, a la hora de manifestar personalmente su apoyo a Javier Milei, haber contado que se habían perdonado, etcétera, etcétera, leyó una carilla de unos 11, 12 puntos. ¿Y esto por qué? Porque sería, mejor dicho, es parte del acuerdo al que se llegó con Javier Milei de respetar algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la educación pública, con la educación gratuita. El tema de la dolarización se ha ido entibiando mucho, el tema de la donación de órganos y de las armas ni siquiera apareció, se habló de la unidad nacional, pero bueno, esa es parte del acuerdo entre el PRO y Milei, y lo que podría darle justamente esta adhesión es un poco más de sintonía con lo que busca la gente, tratando de mostrar un poquitito más de moderación en el discurso y sin tanta sin tanta dureza en algunos temas que verdaderamente en el tramo final de la campaña lo complicaron, ¿no? Y en base, la última pregunta, y en base a esto último que estás manifestando, ¿cómo estás viendo el partido, cómo va ahora? Iba 2-0 abajo, con esta movida, vamos 40 del primer tiempo, el segundo tiempo, 2-2, voy a la larga, Milei está haciendo el aguante ahora, equiparó un poco la cosa, o más así arriba para vos. Bueno, ha aparecido una sola encuesta por el momento, pero de arriba a Milei por casi un punto. Sí, la vi. Lo que no tenemos que olvidar es que, digamos, guste o no, particularmente no me gusta, pero Massa es un político profesional y se ve en cada una de las apariciones, claro, en cada una de las reuniones, en cada uno de los actos de seducción que intenta hacer, no solo hacia la gente, sino también hacia los dirigentes políticos, los gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces a esto tendrá que contraponer Javier Milei y la gente que se ha asociado ahora con él del PRO, bueno, también un sesgo y una beta muy profesional, aparte de la fiscalización, que ya no tendrá el aporte. Algunos dicen que no hubo ningún aporte del gastronómico Luis Barrio Nuevo, que con la excusa de la asociación con Massa decidió desertar de su breve paso por la Libertad Avanza, en el que había prometido, claro, ¿no es cierto?, fiscales y plata para la campaña. Pero la cosa está cabeza a cabeza. En algunos sectores se habla de una suerte de miedo contra miedo, el miedo que provoca Massa, con sus resortes en el poder, con su voracidad, con su ambición, con su falta de escrúpulos, con su pragmatismo, y por el otro lado, desde la otra vereda, a un Milei que lo posicionan también como un hombre al que habría que tenerle por su supuesta inestabilidad emocional. Claro. Las cartas no están echadas, pues el resultado puede ser cualquiera. Lo que no hay que olvidarse es que en esta batalla electoral hay uno que está prácticamente en el llano y hay otro que no solo es candidato sino también ministro de Economía y que ya mostró la primera vuelta que no tiene empachos en usar todos los resortes del Estado, todos los recursos del Estado, y si hay que darle más a la maquinita para imprimir, lo ha hecho, con total de que vendrán 80 billones de pesos impresos en Alemania para tratar de alimentar este tramo final de la campaña en el que también Massa, al igual que Milei y el propio Macri, se juegan a todo o nada, ¿no? Gracias, Darío del Arco, muy amable. Te escuchamos a partir de las 11, ¿no? Acá en Concepto 95.5 del Arco Político. Martín y Tamara, un placer estar con ustedes. Un abrazo grande. Gracias, es muy amable. Darío del Arco.